Vamos a presentar entonces a continuación a Andrés Franco. Es un ejecutivo de SNP, es nuestro ejecutivo para la región, específicamente para Colombia. Y SNP nos va a presentar cómo migrar hacia S/4HANA Cloud de manera personalizada y según, obviamente, las necesidades que tengan cada una de sus empresas o de nuestras empresas. Entonces, con ustedes, Andrés Franco. Muy buenos días y gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, es un placer acompañarlos en estos eventos de Azul que venimos realizando a lo largo de toda Latinoamérica. Mi nombre es Andrés Franco y junto con SNP queremos invitarlos a ver este video para que conozcan primero quiénes somos y lo que venimos a compartirles hoy. La economía global está cambiando. Y debemos ser capaces de adaptarnos en un mundo hiperconectado, en el que el cambio es la norma. Innovar y responder rápidamente a nuevos desafíos marcará la diferencia entre ir detrás de la evolución y anticiparse a la nueva era. Es momento de transformar nuestra manera de hacer negocios. En SNP, tenemos más de 25 años acompañando a las principales compañías del mundo en sus procesos de transformación digital. Trabajamos con todos los países de habla hispana y ofrecemos soluciones en toda Latinoamérica a la medida de nuestros clientes, a través de los mejores especialistas en la implementación de soluciones de SAP para diversas industrias. Nuestro software logra en semanas lo que a menudo puede llevar meses, reduciendo la brecha entre el negocio y la tecnología a prácticamente cero. Descubra hoy cómo adaptar y potenciar su compañía para liderar el cambio y convertir su modelo de negocios en un referente de este nuevo tiempo. SNP, The Data Transformation Company. Esperamos entonces que hayan podido disfrutar y conocer un poquito más acerca de nosotros. Y hoy venimos a contarles cómo migrar hacia S/4HANA en la nube de una manera personalizada, de acuerdo a las necesidades de tu empresa. Como les veníamos comentando, pues somos una compañía con experiencia global y con un cubrimiento y enfoque regional. Tenemos una cobertura que va desde México hasta la Tierra del Fuego, con diferentes clústeres en algunos países de Latinoamérica. Durante lo cual hemos desarrollado más de 12.500 proyectos de transformación y clientes de envergadura global que ya han confiado en nosotros. Asimismo, contamos también con una alianza con diferentes canales y socios de negocios que hemos llevado a nivel global, ¿verdad? También hemos tenido certificaciones tanto de nuestras soluciones como de nuestro enfoque que nos permiten garantizar siempre brindar la mejor solución y experiencia hacia nuestros clientes. Les decía que teníamos alianzas globales, pero también contamos con unas alianzas a nivel local y regional con diferentes socios de negocio aportando valor para todos nuestros clientes. Como les comentaba, nosotros hacemos parte de una comunidad de expertos. Esta es una comunidad enfocada en buscar siempre el mejor enfoque a nivel de transición selectiva hacia S/4HANA, del cual hacemos parte 5 compañías. Una de ellas es SAP, 2 de ellas somos de SNP y las otras no están en este momento en Latinoamérica, tienen otros focos o nichos de mercado en su momento. Manejamos y tradicionalmente conocemos que han existido 2 enfoques de forma tradicional en lo que son transformaciones de nuestros ambientes. Un enfoque en el cual hacíamos una conversión del sistema, también conocido en el mercado como un brownfield, o el enfoque que era una nueva implementación, también conocido en el mercado como lo que es un greenfield. Sin embargo, desde nosotros y nuestra experiencia, hemos desarrollado en conjunto un nuevo enfoque que realmente habla de poder hacer una migración selectiva. Bajo un enfoque de conversión, lo que se conocía tradicionalmente, hacíamos era una actualización técnica de nuestro sistema on-premise y hacíamos todo un espejo de los procesos actuales, de cómo está la estructura, de toda mi organización, la data maestra y data transaccional que estaban existentes en mi sistema anterior, poderlos llevar hacia nuestro sistema en S/4HANA. La limitación es que nos dejaba por fuera de alcance toda la oportunidad para realizar mejoras de procesos, armonizaciones o cambios a nivel general. El otro enfoque tradicional con el que veníamos
es el de una nueva implementación, que es comenzar una nueva implementación, como su nombre lo dice, y es donde nos da la oportunidad tal vez para mejorar ese tipo de procesos, para volver al estándar si estábamos alejados de acuerdo a la experiencia que llevábamos, y la oportunidad de hacer grandes modificaciones en el sistema de SAP. Como teníamos prácticamente que volver a comenzar de cero, nos daba una limitación que era de poder traer tal vez esa data histórica que es relevante para el negocio. Y comenzábamos con lo que eran saldos y partidas abiertas. Nuestro enfoque y nuestra propuesta es donde decimos hagamos una migración selectiva de datos. Es tomar lo mejor de los dos mundos y es donde podemos hacer una transformación tanto selectiva y simultánea a nivel técnico como a nivel de negocio. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir poder estar primero con los beneficios inmediatos de estar en mi ambiente ya de SAP S/4HANA hacia mi última versión. Es decir, independientemente de mi versión de origen, puedo llegar a esta versión de destino en un solo paso. Puedo hacer un aprovechamiento selectivo de mi data histórica. Entonces puedo decir que puedo aprovechar selectivamente lo que es relevante para mi negocio. Esos 2 últimos años de operación que llevo para mi manejo de materiales, para mi planeación de demanda, ¿verdad? Si tengo una historia de 15 años, de pronto no voy a necesitar toda la historia de los 15 años. Tal vez le saco provecho a esos 2 últimos años, a esos últimos 5 años y a las configuraciones que efectivamente van funcionando para mi negocio. Y también me va a permitir con este enfoque desarrollar múltiples proyectos con un solo cutover o una sola salida en vivo. ¿Esto en qué me va a beneficiar? Pues en que anteriormente tendría que hacer tal vez 4, 5 o 6 proyectos diferentes para poder llegar al proyecto final de migración y de estar en mi nuevo ambiente. Yo hago la analogía que es como cuando subimos de un piso hacia el otro por escaleras, es subir los diferentes escalones. Con este enfoque nuestro de Bluefield es como si fuéramos en un elevador que simplemente nos lleva de una forma más rápida, más segura hasta nuestro destino. Y con nuestro enfoque de transformación selectiva, pues puedes elegir cuál va a ser ese grado de cambio que quieres. Adaptarte también al tipo de organización que eres. Porque tenemos organizaciones que pueden ser medianamente, hablando de los que ya manejan sistemas SAP, organizaciones que son un poco más grandes, ya corporaciones como tal, y donde tenemos ya lo que son las grandes empresas de gran escala, donde tenemos diferentes latitudes, cubrimiento en diferentes países, múltiples sociedades, múltiples estructuras como tal. Entonces tenemos efectivamente para ellos diferentes soluciones que van calificadas por SAP, que nos van a brindar la tranquilidad de que ya tenemos ese aval, donde también tenemos la experiencia con más de 12.500 proyectos que hemos desarrollado a nivel global y que me van a permitir ir en un enfoque rápido, seguro y sobre todo sin riesgo. Bien sea con un enfoque pronto, corto, cuando es un enfoque estándar, es decir, que no hay mucho espacio tal vez para esos pequeños detalles, pequeñas acomodaciones y remediaciones, como también podemos hacer para donde requerimos hacer reestructuración y transformación. Entonces, tanto si eres de una empresa mediana como una gran corporación, tenemos esa oportunidad. Y si has escuchado de la iniciativa de RISE, donde podemos irnos de nuestro entorno actual precisamente a un entorno de nube, nosotros podemos ser un aliado precisamente en poderte llevar a todo este destino como tal. Independientemente de cuál va a ser tu destino, si es una nube pública, si es una nube privada, si es una nube que ya digamos está manejada y administrada por SAP, como son iniciativas como HEC o el caso de RISE, podemos ser un aliado y dar este enfoque, y es donde cobra valor, en un solo paso como tal. Entonces, como les decía, con este enfoque podemos diseñar la ruta de transformación que se adapta a las necesidades de cada cliente. Podemos ir desde escenarios no tan complejos como lo que es mover y es poder llevar mi SC o mi entorno actual hacia S/4HANA en una migración, cambiar mi base de datos actual por HANA o por cualquier otra, cambiar mi sistema operativo, mover mi infraestructura de donde esté actualmente a mi nube de destino, que es lo que estamos mirando precisamente, mover mandantes e incluso determinar cuál es esa ventana de downtime que es la que me exige mi negocio. Por ejemplo, hay negocios que pueden estar fuera de línea durante 48 horas
para la salida en vivo de un proyecto. Hay negocios que por su naturaleza no pueden estar tanto tiempo. Entonces requieren de una ventana tal vez mucho más estrecha. Hablamos de una ventana tal vez de 6 horas, 10 horas, que es lo que permitiría el negocio. Hablando pues en clientes cuando pueden ser de banca, cuando pueden ser de telecomunicaciones, 1 hora por fuera de línea pues es algo bastante crítico. Entonces este tipo de ventanas estrechas que nos pide el negocio, nosotros contamos con las herramientas para poder ajustarnos a ese tipo de ventanas sin ningún problema y afrontar ese riesgo. Separar, entonces, es cuando vemos que hay compañías que dicen, mira, estas compañías, estas sociedades ya no hacen parte de mi historia porque las vendimos, porque las cedimos, porque cerraron. Podemos separarlas efectivamente, ese tipo de sociedades. Podemos hacer una migración selectiva y es cuando decíamos, podemos llevarnos los últimos 2 años de historia, los últimos 5 años, las 10 sociedades principales, dando algunos de los ejemplos, o incluso podemos hacer borrado de compañías. Y hemos tenido también algunos que nos cuentan y nos dicen, mira, esta compañía ya no hace parte de nuestro grupo empresarial, queremos simplemente borrar esa historia. Como tal, hacer una separación de datos de archiving e incluso hemos tenido algunos clientes que cuentan con bases de datos gigantes y con un crecimiento exponencial. Y es donde también esto nos ha permitido poder hacer una sanitización, optimización de la infraestructura, de sus tamaños de base de datos como tal, una limpieza mucho más rigurosa a nivel de data, tanto maestro como a nivel de data transaccional. Y eso obviamente pues que nos va a permitir llegar es a un estado óptimo, a un estado pues saludable de mis bases de datos y mi almacenamiento como tal. También podemos llegar a otros escenarios como lo que son fusionar, y es cuando ya necesitamos incorporar nuevas sociedades, cuando necesitamos incorporar o fusionar mandantes, ¿verdad? Cuando hemos tenido ocasiones donde nos dicen, mira, quiero hacer la fusión de todo mi sistema de recursos humanos, poder migrar de cualquier lado hacia SAP. Eso digamos que también nos ha pasado cuando decimos, mira, tengo esta sociedad que adquirimos, pero estaba en otro sistema y necesito llevarla o integrarla con todo mi sistema y con todos mis mandantes bajo la misma estructura. Podemos hacer también la fusión de esos sistemas que pueden ser completos o una parte de ese sistema que se requiere incorporar con nuestro sistema actual. Hasta ya cuando otro tipo de escenarios que podemos hacer es donde armonizamos los datos maestros, hacemos conversiones de los planes de cuentas, hacemos activación de tanto NewGL como de Business Partner, y ustedes saben que es uno de los prerequisitos para llegar a S/4HANA, esta nueva figura para el manejo de terceros, la reorganización de todos mis centros de beneficios, las funciones de sociedades, como decíamos, tanto CEO como FI, y algunas reimplementaciones que requieren empezar a manejar transformación en los datos. Entonces, esto vemos que puede ser como un menú donde, de acuerdo a las necesidades de cada organización, de acuerdo a la estrategia de cada organización, podemos determinar cuál es la mejor ruta de transformación. ¿Cuáles son esos elementos, componentes que debemos incluir para poderlos llevar hacia donde queremos llegar? Y esto nos permite, entonces, ya para un proyecto de migración, poderlo simplificar a un solo proyecto. Es decir, en vez de pasar, como les decía yo en el ejemplo, de 8 tipos de proyectos, donde puede ser, mira, armonizaciones, un upgrade, consolidación, activación de NewGL, mover mi infraestructura, creación de Business Partner. Todo esto lo podemos simplificar en un solo proyecto, con una sola salida en vivos y con un solo ciclo de pruebas y un ciclo de cutover. Esas son las ventajas de esta plataforma que nos permite. Por eso les decía yo que podríamos, es como si voy a subir un piso, en vez de irme 10 escalones, escalón por escalón, arriesgándome a tropezarme, a caerme, algo por el estilo, pues es como si tomo el elevador. Entonces, me lleva un poco más rápido, me lleva más seguro y de una forma más sencilla. Y los desafíos que encontramos con los clientes van muy relacionados, sobre todo, con esa delación de decir, todavía no quiero implementarlo porque encuentro que mis estructuras organizativas y mis procesos debo adecuarlos. Estoy muy alejado tal vez del estándar
de acuerdo por la necesidad típica de mi negocio. Tengo que manejar mis terceros, entonces ya no tengo que manejar clientes por un lado, proveedores por el otro, sino ahora todos son business partners y debo llevarlos, entonces eso me implica otro proyecto, debo implementar New.GL y algo que hemos visto también, sobre todo en las compañías internacionales, cuando dicen, mira, mi grupo reporta en una unidad de moneda, pero yo localmente reporto en otra, necesitamos hacer esa conversión. Eso nos ha impedido o nos ha obstaculizado este tipo de proyectos. Tenemos diferentes arquitecturas de sistemas, tenemos un manejo de pruebas intensivo, una parte de testing intensivo, o tengo grandes volúmenes de datos, es que mi base de datos es supremamente grande y para llevarme todo eso me han dicho que es imposible. O tengo una cantidad de desarrollos de programas Zetas que son pues claves para mi negocio, porque no puedo dejar de vender, no puedo dejar de operar, no puedo dejar mi ciclo de distribución o el ciclo de manejo de materiales. Todo eso lo entendemos. O mi tiempo de inactividad, que era lo que me comentaban, es un tiempo muy reducido. Entonces resulta que yo soy una compañía del sector financiero o de la banca, pues yo no puedo estar fuera de línea más de 1 hora, más de 3 horas, más de 4 horas. Esas son algunas de las preocupaciones que hemos encontrado de los clientes. Y donde les podemos decir con toda tranquilidad que precisamente para eso tenemos una plataforma que nos va a permitir encontrar el mejor escenario o ir parametrizando con esa flexibilidad de acuerdo a las necesidades de cada compañía, cuáles son. Nuestra plataforma es Crystal Bridge, consta de diferentes módulos. Estos módulos, digamos que ustedes lo van a ver como, si recuerdan en la parte de química, la tabla periódica, donde tenemos diferentes elementos y demás, aquí también. Es decir, en los colores vamos a tener los diferentes módulos que usamos y dentro de cada módulo cuáles son los diferentes componentes que usamos. Tenemos unos escenarios predefinidos, como lo son el de ir a S/4HANA, el de un carve-out, el de una modernización, pero también tenemos algunos otros que implican ya o donde podemos adaptarnos a la necesidad. ¿Y cómo lo hacemos? Nuestra primera fase y donde siempre empezamos a trabajar es en todo el análisis y en el descubrimiento. Desde antes incluso de la creación misma del proyecto. Y es porque necesitamos y hemos encontrado valor que les podemos transmitir analizando a profundidad todo el sistema como tal, el sistema ambiente. Yo con los que he tenido la posibilidad de interactuar, les comento que eso es como cuando yo voy y me hago una radiografía. Entonces, o una tomografía. Es algo que no me va a doler, es algo que no es invasivo, yo no voy a sentir obviamente que están entrando a mi sistema, pero es algo que me permite llegar a un nivel de detalle muy preciso y muy asertivo en cuanto a cómo está mi situación. Entonces van a decir, yo no conocía mi cerebro, sé que está, pero yo no lo conocía hasta que no lo vi en una placa, en una tomografía. Esto va a ser algo muy similar y es cuando decimos, mira, podemos conocer mi landscape actualmente cómo está. Entonces podemos llegar a definir cuáles son esa estructura en cuanto a las sociedades en que están, la localización, en qué países efectivamente estoy haciendo presencia y en cuáles necesito tomar herramientas de localización para distinguirme, de cómo interactúan y cuáles son los módulos que efectivamente estoy usando, porque hemos encontrado que algunos dicen, mira, este módulo me aparece activo, no, pero ese no lo estoy usando. Bueno, pero aparece activo. O algunos empezamos a mirar qué sociedades realmente ya no están en uso, qué centros. Hemos encontrado también dónde está cargado materiales, pero que no hay transacciones. Y obviamente ya creo que ustedes saben las implicaciones financieras pues, que eso representa para mí como cliente. Hasta también ya la organización por los diferentes tipos de sociedades. Entonces, esto nos permite tener una panorámica muy detallada y muy aterrizada de cómo está mi sistema actualmente. Y con base en eso, podemos determinar y construir en conjunto cuál es el mejor caso de negocio que se adapta a mi estrategia de negocio. A partir de ahí, entonces, luego, siempre para nuestra metodología, ya les voy a contar en el paso, vamos a tener toda la parte de creamos un shell, un cascarón vacío que nos va a permitir transformar y poder llegar obviamente pues hacia eso que tenemos. Luego toda la parte de transformación, migración que necesitamos, una parte de migración y finalmente el despliegue para llegar a una operación.
Esto y parte de nuestra metodología de enfoque lo que permite es poderlo hacer sin interrumpir la operación actual del cliente. Entonces, si yo estoy trabajando, puedo comenzar en paralelo mi proyecto de migración y voy a poder realizar todas las tareas que sigo haciendo, solamente si hay un hard freeze, que es cuando lo hacemos ya previo al momento pues, de salir en vivo como tal. Esta plataforma, como les decía, pues, nos permite tener todos los procedimientos guiados, conocer obviamente durante el ciclo de proyecto pues, cuáles son las etapas que van, cuáles son los prerequisitos que están, cuáles tareas ya digamos he culminado con éxito. Y como les decía, de acuerdo a la parte de análisis, puedo ya conocer con detalle cuáles son todos ese tipo de información valiosa para esa construcción del caso de negocio. Entonces ya puedo conocer de los módulos, cuáles son los módulos que estoy usando, cuál es la cantidad de programas Zetas que efectivamente estoy usando y con qué módulos están interactuando, cuáles son esas tablas que realmente me representan mayor cantidad de registros, mayor cantidad de filas, cómo está mi rango numérico. Todo este tipo de información nos va a permitir es precisamente construir ese caso y validar con nuestros clientes cuál va a ser esa estrategia y cuáles son esos puntos que nos van a agregar valor para la construcción del caso de negocio. Entonces, en estas pantallas podemos ver rápidamente, para darles una descripción, cómo están mis sociedades, mis códigos de compañía, las plantas, sociedades, organizaciones de compra, organizaciones de venta, cómo están interactuando las diferentes tablas que tengo, los diferentes módulos que les decía yo, cómo voy manejando mis módulos, y es decir, de esa cantidad de programas Zetas, identificar cuáles son programas, tablas, transacciones, con qué módulos están interactuando. Podemos también llegar a explorar por un tema de seguridad cómo están mis interfaces, con qué está interfaceando mi ERP, qué es lo que está entrando, qué es lo que está saliendo y cuál es ese volumen de interfaces que estoy manejando a nivel general. Y por supuesto, como venimos dentro del tema, es la nube, ¿no? Entonces también nos permite conocer de mi entorno actual, si lo voy a llevar a una nube, pues efectivamente cómo se va a comportar. Tenemos un co-desarrollo que hemos realizado ya tanto con Microsoft como con IBM, que son algunos de nuestros partners, y nos permiten ya conocer cómo se va a comportar mi entorno en esa nube, cuál va a ser la cantidad de SAPs que necesito, cuál va a ser la cantidad de almacenamiento que requiero, y si me voy a pasar de mi base de datos a una base de datos HANA, también obviamente cuál es el escenario óptimo y que va alineado con mi estrategia, y adicional tenemos la oportunidad de conocer cómo va a ser ese despliegue. Es decir, también obviamente poder decir, bueno, cómo se va a comportar mi sistema ya estando en una nube. Hay muchísimos mitos y mucha incertidumbre sobre si me voy a una nube privada, si me voy a una nube pública, si me voy a... Eso digamos que nos permite también evaluarlo de cara pues al cliente como tal. Y finalmente, ya cuando llegamos, pues efectivamente es cuando creamos ese caso de negocio, hacemos el acuerdo pues con nuestros clientes y comenzamos esta aventura y este proyecto. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿cómo lo hacemos? Aquí ya entramos a mirar un poquito cuál es esa operación, esa cirugía que realizamos con precisión y sobre todo reduciendo el riesgo de nuestros clientes. Lo primero es la preparación de la solución como tal hacia S/4HANA. Entonces, vemos nuestro ambiente actual, en el cual está pues un landscape de un cliente regular. Vamos a hacer el ejemplo que vamos a ir de un SC 6.0, sin embargo nos va a servir desde cualquier punto de origen, como les decía, hasta nuestro sistema de destino. En este caso podemos decir que es S/4HANA, que es la última versión. Tomamos nuestro ambiente que va con desarrollo, calidad y productivo. Del productivo creamos y sacamos obviamente una copia, hacemos un sandbox, ¿verdad? Creamos ese shell, ese cascarón vacío como tal. ¿Para qué? Para esa solución, como está vacía, vamos a hacer la conversión y hacer la migración de ese ambiente vacío, que es supremamente rápido, sin riesgo, y les digo que en eso pues, nos puede tomar menos de 45 días, hacia S/4HANA, utilizando las mismas herramientas de SAP como son la SUM y DMO, ¿verdad? Y creamos ese nuevo ambiente que sería pues, nuestro ambiente de desarrollo, sobre el cual hacemos, y aquí es donde ya entramos a mirar los ajustes y mejoras que debemos hacer para crear un golden copy
¿verdad? Y que nos queda de respaldo. Es decir, que dado en algún momento, alguna eventualidad, tenemos ese punto al cual obviamente pues poder volver o del cual digamos que poder tomar esa información. Sin embargo, el cliente, como les decía, sigue operando en su ambiente pues actual, digamos que está como la producción, ¿verdad? Luego, una vez que ya tenemos esto, entonces es cuando empezamos a hacer nuestra migración selectiva de datos. Es cuando entonces efectivamente esa copia del sistema la llevamos a nuestro nuevo ambiente productivo, ¿verdad? De ahí entonces empezamos ya tendríamos ese nuevo productivo como sería, sobre el cual entonces tomamos una copia del sistema. Yo les decía que teníamos primero el cascarón vacío. Luego empezamos a tomar primero la data maestra. Y esa data maestra empezamos a mirar es cómo se comporta, qué ajustes hay que hacer a esa parte de data maestra, ¿verdad? ¿Cuáles son esas reglas de transformación que necesito realizar? Y posteriormente también me voy llevando mi data transaccional. Entonces, esto me va a permitir ya pasar de ese Syntax Copy a un nuevo sandbox, que sería el sandbox 2. Aquí es donde empezamos a aplicar las reglas de migración, ¿verdad? Y empezar a pasar por los ciclos de prueba. Entonces comenzamos pues con las pruebas unitarias, con las pruebas integrales. Luego empezamos pues ya a hacer esa simulación del Go Live. En este proceso, y es cuando decimos es bueno, recuerdan que teníamos el cascarón vacío, pues ya lo convertimos a un ambiente de S4. Traemos la data maestra, entonces empezamos a mirar cómo se comporta y qué ajustes o qué reglas de transformación empiezo a trabajar sobre esa data maestra. Y luego empiezo a ir mirando cuáles pueden ser los ciclos de migración. Que es que mi cliente o yo como cliente tengo una base de datos bastante grande de 30 teras. No hay problema. Porque podemos irnos llevando toda esa data fría, ¿verdad? Para ir mirando cómo se comporta. Luego miramos esa data que tal vez está, de hecho, nos permite incluso ir optimizando, porque también encontramos dentro de eso data que efectivamente ya no va. Entonces podemos ir sanitizando esa data que está como tal. Y luego ya sobre el final empezamos a ir mirando, a ir trayendo esa data caliente, para ir mirando qué es lo que vamos necesitando. Miramos obviamente las simulaciones de Go Live, vemos cuál es la ventana que tenemos de espacio y decimos bueno, con esta situación como estamos hoy en día, podemos ver que nuestra salida en vivo va a ser en una ventana de 36 horas. El negocio nos va a decir, es una ventana que puedo tolerar, programamos el fin de semana y agendamos ya lo que es la salida en vivo para salir nuevamente. O si fuera el caso contrario, nos dicen, bueno, tenemos ya la salida en vivo en una ventana de 36 horas, el negocio nos puede decir, mira, yo solamente puedo operar 12 horas. Empezamos sobre esa misma regla a ir haciendo los ajustes para que nos dé en esa ventana de las 12 horas cuando el negocio efectivamente lo pide y lo requiere. Y ya cuando decimos, son las 12 horas, programamos la ventana pues para la salida en vivo y hacemos todos los ajustes a nivel de organización, hacemos la programación y salimos en vivo en esa ventana de lo que son las 12 horas. Ya cuando cumplimos entonces con esa ventana, ya quedamos en nuestro nuevo landscape. Podemos entonces, a partir de ahí y de la data que tengo en productivo, fundar calidad. Y voy a tomar la data que está en mi nuevo ambiente productivo. Puedo entonces ya fundar mi nuevo ambiente de pruebas. Tenemos la opción, y cuando los clientes lo requieren, en la cual pueden hacer un testeo intensivo, pero también un enmascaramiento. Y esto pues también pensando en el tema de la protección de datos, ¿no? De poder decir si tengo información muy sensible, como por ejemplo relacionada con la nómina, con el sueldo del presidente de la compañía, o alguna data sensible que es como la fórmula de los materiales o de algún componente pues en especial para sacar mi producto estrella, pues puedo tener la opción de enmascarar esa información para poder así realizar mis ciclos de prueba, hacer toda esta parte desde el origen, es decir, no en interfase, sino desde el origen, y poder tomar una solución que me va a poder brindar todo el ambiente de pruebas que necesito, todas las copias que necesite pues realizar, pero sobre todo protegiendo la información de la compañía, ¿no? O también, incluso, pues ya en el caso de los clientes dicen, bueno, pues tomo desde desarrollo los datos que necesito, la data que necesito para pasar a calidad. Pero lo que hemos visto es que cuando tomamos la información de productivo, es cuando estamos tomando la realidad del negocio como tal. Y con esta opción,
pues que nos da la oportunidad de poder tomar y cerrar los datos o la brecha a ese tipo de información que pueda ser muy sensible o vulnerable en ese sentido. Y aquí efectivamente ya estamos en nuestro nuevo ambiente, en nuestro nuevo proyecto, de una forma rápida, de una forma segura y sobre todo de una forma sin riesgo. Los clientes nos dicen, bueno, pero ¿cómo hago yo para saber cuál es mi mejor ruta o cuál es el mejor enfoque? De lo que hemos visto a través de la experiencia hemos construido y podemos decir, hagámoslo en conjunto y validemos efectivamente cuál es el mejor enfoque que se adapta a tu realidad. Algunos de los criterios que tomamos en cuenta entonces son el tamaño de la base de datos. Entonces, si tu base de datos está de 3, 4, 5 teras en adelante, va a representar obviamente pues un riesgo por la cantidad de data como tal que se está llevando, ¿no? Si está por debajo de eso, decimos, bueno, pues la mejor ruta tal vez pueda ser una conversión, porque pues realmente hoy en día vemos que almacenar, digamos que grandes cantidades, hablando de 1 tera, 2 teras, pues incluso digamos que hay unidades móviles que nos permiten tener esa opción. Ya algo más pues va a representar un riesgo y entendemos también lo que eso puede valer para el negocio. Adicional a esto, si yo necesito hacer una reducción de datos de más de un registro, entonces un enfoque puede ser realmente pues el tema de Bluefield. Si no necesito hacer reducciones, si me puedo llevar todo tal cual como está, pues puedo hacer el enfoque de una conversión de sistema como tal. Les hablaba del downtime y es cuando decimos bueno, ¿cuál es realmente la ventana de inactividad que puede soportar mi negocio? ¿Y cuál es expresado en términos de decir realmente? Porque muchos, digamos que clientes dicen, no, mira, yo quiero una ventana de 1 hora, pero realmente eso es lo que estaría acorde pues, al negocio como tal. O se puede en un fin de semana de un espacio de 48 horas, de 24 horas, de 36 horas. Hablamos de ventanas de 48 horas. Si el negocio puede soportar más, pues un enfoque adecuado puede ser el de irme por una conversión. Si tengo una ventana estrecha de tiempo, ahí sí es donde decimos, tenemos una oportunidad de poder calificar con nuestro enfoque pues, de Bluefield. A nivel de armonización, ¿cuántas reglas de negocio debo cambiar o necesito cambiar? Si no necesito cambiar reglas de negocio, pues efectivamente puedo hacerlo bajo un modelo de conversión. Si voy a cambiar reglas de negocio, si voy a hacer armonizaciones de cuentas, efectivamente empezamos a cobrar valor con nuestro enfoque de Bluefield como tal o el de migración selectiva. Y lo mismo, si estoy frente a una nueva implementación, pues recuerden que voy a comenzar prácticamente todo de cero. Entonces, si voy a comenzar completamente de cero, pues el enfoque de una nueva implementación va a ser el mejor. Si realmente para mi negocio va a aportar valor el tener más de una regla o llevarme algo más de data, por ejemplo, puedo decir yo quiero arrancar de cero o hacer que comienzo o comenzar de nuevo, pero para mi negocio es relevante el último año de historia o los 2 últimos años de historia para hacer pronóstico de demanda, el manejo de materiales que estoy haciendo a nivel de distribución. Entonces, ahí es donde efectivamente cobra valor nuestro enfoque de migración selectiva o nuestro enfoque, como lo conocen pues también a nivel de Bluefield como tal. Y algunos se preguntarán, bueno, pero yo soy una empresa de este tipo, yo soy una organización de este tipo, ¿cómo puedo tal vez identificarme? ¿Quién ha desarrollado un proyecto similar al mío? ¿Quién ha tenido tal vez estas inquietudes? Pues nosotros contamos con un portal en el cual vamos contando esos testimonios y esos casos de referencia, donde tenemos historias de clientes que también han tenido preocupaciones como las que hemos mencionado, con las cuales hemos desarrollado diferentes proyectos de transformación. Entonces nos va a permitir también conocer, bueno, si es un escenario de un carve-out, pues conocer un testimonio realizado con un cliente del carve-out. Si soy una empresa del sector automotriz, pues me va a permitir conocer referentes en el mismo sector. O si soy una empresa de utilities, pues puedo conocer también cuál ha sido ese tipo de experiencias en este tipo de sectores. Casualmente, y una tendencia pues, que hemos tenido ha sido ese paso a la nube. Entonces también algunos se preguntan, bueno, ¿cómo va a ser ese paso a la nube? ¿Cómo ha sido ese tema del traslado? ¿Qué experiencia han tenido? Porque nos han preguntado. Podemos decirles, tenemos diferentes casos en los cuales hemos llevado a los diferentes clientes a la nube de una forma segura, con un despliegue sin riesgo y sobre todo
algo que nos preocupe y que siempre estamos alineados con nuestros clientes es en el éxito del proyecto, que sea un proyecto que efectivamente llegue a buen término y con un éxito dentro del tiempo pues que efectivamente está planeado. Entonces los invito a quienes quieran de verdad conocer un poquitico más, pues explorar tal vez este portal que nos permite esta información. Para contarles unos casos que tenemos puntuales a nivel de la región, comienzo por el más reciente y en este momento con la corporación, con el Grupo El Rosado en Ecuador, logramos hacer la migración selectiva de datos en un solo paso hacia S/4HANA. Este es un cliente muy conocido pues, en el sector de retail. Su base de datos es una base de datos de 20 teras. El tiempo de proyecto, pues estuvimos, es decir, está recién salido en vivo, recién salido del horno, pues como decimos. Entonces también ellos han estado muy contentos, digamos, de lo que ha sido el desarrollo y los llevamos a la nube de HEC de SAP como tal. Entonces esto realmente ha sido un gran logro y obviamente pues agradecemos la confianza que nos depositó. A nivel Colombia, el más reciente, la salida en vivo fue Colombina, donde tuvimos también la migración selectiva de datos en un solo paso hacia SAP S/4HANA. Colombina sí dijo, yo me quiero llevar toda mi historia, dijo, voy a llevarme pues unos 20 teras de información. Realizamos el proyecto en conjunto con uno de nuestros partners más cercanos y con quienes obviamente nos llevamos. Y una de las preocupaciones para ellos era el downtime, el tiempo de inactividad para la salida en vivo. Y donde logramos decirles es, tranquilos, cuéntenme cuál es el tiempo que efectivamente pueden soportar como negocio y vamos buscando para tomar el proyecto de forma exitosa de dónde estamos hacia dónde queremos ir, garantizando pues efectivamente la salida como tal. Hay otro en Chile, más al sur, que fue con Celulosa Arauco, también es una compañía de manufactura. Hicimos una migración también selectiva de datos en un solo paso hacia S/4HANA. Celulosa Arauco pues es muy conocida en toda la industria del papel. Logramos también llevar un caso de éxito con ellos para poderlos llevar hacia este nuevo pues, ambiente de destino y de una forma segura. Y como les decía, pues tenemos experiencia también con otras empresas, pues como lo que son Airbus, Bose, Kellogg's, Merck y demás. Ahí digamos que diferentes, pero pues lo ideal es poder encontrar el caso que más se ajusta, obviamente, a tu realidad. Y lo que decimos, ¿no? Cada empresa es diferente, cada organización es diferente. Entonces, tenemos las herramientas que nos van a permitir poder llegar a determinar y a que construyamos el conjunto el mejor caso de negocio, pues que se adapta a la realidad de cada organización. Una de las preguntas, y creo que me dan un poquito de tiempo, que me preguntan, dame un segundito a mirar, ya. Los tiempos de proyecto. Los tiempos de proyecto pues pueden variar de acuerdo a cada empresa, a cada particularidad, a cada tipo de negocio como vayamos a hacer, ¿no? Entonces, pero les puedo dar una aproximación de lo que puede hacer con Bluefield, como veíamos en unas gráficas anteriores. Un proyecto que tal vez tradicionalmente puede tomar 18 meses, es un ejemplo, ¿no? Integrando los diferentes tipos de alcance, integrando prerequisitos, integrando pues, temas de salidas en vivo, podemos simplificarlo tal vez en unos 8 o 10 meses de proyecto. Eso puede ser más o menos. Va a depender obviamente de qué tan complejo sea, ¿no? Pero hemos logrado reducciones y hemos visto que podemos llegar a proyectos incluso donde la reducción puede ser hasta el 75% del tiempo. Algunos puede ser la mitad, algunos puede ser el 30 o el 40, pero pues ustedes saben que eso va a depender de cada caso en particular. Y como les decía en algunos, decíamos era, mira, en vez de hacer 2 o 3 proyectos, hago un proyecto hoy, hago un proyecto en un año y hago un proyecto en 2 años. Podemos decirte, mira, puedes hacer un proyecto hoy y te vas simplificando esos 2 o 3 proyectos que vas a hacer y vas a quedar en el mismo punto de destino con menos riesgo y con una sola salida en vivo. Y otra que nos preguntan sobre el licenciamiento. Y déjenme decirles pues que el licenciamiento va a depender de cada caso en particular. Normalmente tenemos soluciones que nos van a permitir el desarrollo del proyecto y licenciamos de acuerdo pues al desarrollo o al tiempo que vaya a durar el proyecto. Hay algunas soluciones que están también disponibles por suscripción, es decir, que el cliente
quiere tenerlo pues durante algún tiempo. Y también obviamente en el caso que hemos llegado a clientes donde nos dicen, mira, mi partner de confianza es este. Tenemos la opción también de poder llegar a través de ese partner, pues obviamente para que quede el licenciamiento hacia el cliente. Cabe resaltar que parte de lo que venimos realizando y sobre todo en esta nueva realidad de los proyectos que les comentaba, llegaron a buen término, llegaron dentro de las fechas que estábamos estipulados y sin embargo aún con todo el cambio de nuestra realidad que pasó desde el año pasado, puedo decirles que pudimos llevar de manera exitosa los diferentes tipos de proyectos, es decir, que si la persona o el cliente está en este país, está en otro país, está en otra, no se preocupen porque nos da la posibilidad y la flexibilidad de poder llegar a donde estén. Como les decía desde el comienzo, tenemos una cobertura global, también con la facilidad y la flexibilidad de enfoque regional. Entonces, algo que por ejemplo les ha gustado mucho a nuestros clientes ha sido precisamente el poder decir, mira, tuvimos la salida en vivo dentro de las fechas y la ventana de tiempo que estaba estipulado. Pudimos hacer el despliegue de los diferentes proyectos de forma remota, dándole pues también la flexibilidad obviamente pues a los diferentes clientes de contar tal vez con esa tranquilidad de que no hubo alteraciones o temas digamos mayores que representaran un impacto para nuestros clientes. Y lo mismo pues en cuanto a la parte de la flexibilidad del licenciamiento de software, pues lo vemos de acuerdo pues con cada caso de negocio pues en particular. Entonces pues queda la invitación abierta para que sigamos en contacto, aprovecharles que ya como estamos en este espacio, tenemos un stand virtual al cual obviamente pues si queremos seguir en contacto, hablemos, podemos ir a visitar el stand virtual, va a ser un punto tal vez de cercanía y como ustedes saben pues el tiempo viene a ser una limitante en estos tiempos. Entonces, para que podamos tal vez conversar un poco más, para resolver tal vez las inquietudes que pueden estar ahí, que no alcanzamos a abordar, o esas inquietudes particulares que ustedes quieren abordar, pues bienvenidos y obviamente pues un espacio puede ser a través de nuestro stand virtual que estamos dentro del marco de este gran evento de Azuk. Para mí, como siempre, es un placer poderlos acompañar, agradecerles de verdad por la asistencia, por la conexión, por esa disposición y cuenten desde ya con que todo el equipo de SNP estamos con la mejor disposición para atenderlos a ustedes y para seguir obviamente construyendo muchas cosas juntos. Desearles un feliz día y que estén muy felices en casa.